Bueno, en este video vamos a hablar de dos aspectos importantes que tienen que ver con el intercambio gaseoso. Primero hay que reconocer la parte después de la circulación sistémica, luego de la circulación pulmonar. Sabemos, por ejemplo, que el corazón del lado izquierdo es eminentemente arterial, en cambio el corazón del lado derecho es eminentemente venoso. Y acá estamos colocando las diferentes presiones, por ejemplo, con respecto al oxígeno. Para que pueda haber difusión y sobre todo para que pueda haber transporte e intercambio, tiene que haber una diferencia de presiones entre el oxígeno. Acá, por ejemplo, vemos que la presión del oxígeno es aproximadamente 160 milímetros de mercurio en el aire atmosférico y es 104 a nivel de la luz del alveolo. Eso hace posible, por ejemplo, que vaya de un sitio de mayor presión a un sitio de menor presión. Lo mismo sucede a nivel del alveolo con sus capilares pulmonares. Por ejemplo, esta circulación pulmonar tiene un capilar del lado arterial que está coloreado de color celeste porque esta arteria pulmonar traslada sangre venosa, pero al final de cuentas este es lado arterial, anatómicamente hablando, pero funcionalmente tiene sangre venosa, eso es verdad, es lo característico de la circulación pulmonar. Por otro lado, su capilar del lado arterial que finalmente termina en una vena pulmonar es una vena, es un capilar anatómicamente o histológicamente del lado venoso, pero que lleva sangre arterial. A veces se puede confundir estos conceptos, simplemente no tienen por qué hacerlo, saberlo que en la circulación pulmonar es muy diferente a la circulación sistémica. Por ejemplo, en la circulación sistémica acá tenemos capilar del lado arterial y lleva sangre arterial, es más sencillo. Y capilar del lado venoso que lleva sangre venosa, pero en la circulación pulmonar esto se revierte. Entonces, para no hacernos tanto lío con esto, hablamos de sangre venosa y sangre arterial sencillamente, sabiendo pues que existe un componente anatómico. Bueno, regresando a la parte del gradiente o diferencia de presiones, en la luz del alveolo la presión de oxígeno es 104, pero a nivel de la sangre venosa, a nivel del capilar del lado arterial, es 40, de tal manera que la difusión o el paso del oxígeno va de la luz del alveolo hacia el capilar del lado arterial que lleva sangre venosa, por esta diferencia de presiones. La sangre arterial por sí ya en la circulación sistémica, solamente estoy estableciendo valores para ver cómo es que se puede producir todo este proceso, es aproximadamente 95 milímetros de mercurio, y cuando llego a nivel tisular ya la presión de oxígeno es 40. Sigue siendo 40 la sangre venosa y así ya completé el círculo. Muy bien. Este gráfico nos indica pues cómo se comporta la presión de oxígeno a lo largo de los diferentes sistemas. Estos son los capilares pulmonares, estos son los capilares sistémicos, esta es la sangre arterial y esta es la sangre venosa. Y acá está representado sangre venosa, capilar, y recuerden que todo es un círculo. Muy bien, acá está la sangre venosa, y que podemos comenzar por este lado, es un círculo, puedo comenzar con cualquier sitio, y sabemos que la sangre venosa, por ejemplo, toda esta parte de acá, tiene una presión de oxígeno de aproximadamente 40 milímetros de mercurio. Cuando llego a los capilares pulmonares, miren cómo hago la correlación. Cuando llego a los capilares pulmonares, debido a esta diferencia entre 104 y 40, existe una difusión, un paso, un gradiente de la presión del alveolo, presión de oxígeno del alveolo, hasta la presión de oxígeno a nivel de la sangre venosa, 40. Y esto permite el paso, la difusión. Digamos que este lado se oxigena. Más o menos llega a tener 104. ¿No? Y pasa de esta manera con 104 ¿a dónde? A la sangre arterial, al capilar del lado venoso, no confundir, ¿no? Entonces acá la presión de oxígeno cuando llega a este intercambio es 104, cuando ocurre precisamente a nivel del alveolo capilar. Y por eso es que la presión de oxígeno llega a ser 104. Pero ¿qué sucede? Que luego se transforma en 95, cae en 95 milímetros de mercurio, la sangre arterial, o sea, no dura mucho tiempo estando 104, y se ve esta caída. Y por eso es que alrededor de todo ese recorrido la sangre arterial sigue siendo 95, hasta que llegue hacia los capilares sistémicos. ¿Por qué sucede esta caída? Ya lo vamos a ver en la próxima diapositiva. Porque la sangre mezclada
se mezcla, como valga la redundancia, con la sangre del cortocircuito pulmonar. Ya lo vamos a ver en la siguiente diapositiva, no olvidar esta parte. Cuando llegue entonces por acá 95, 95, 95, 95, 95, 95, cuando llega finalmente a la parte de los capilares sistémicos, acá está, ¿no? Sabemos que existe una diferencia de presión, acá es 95 y acá es 40. Entonces va trasladándose como 95. Recuerden que ese transporte ocurre que el oxígeno disuelto solamente representa menos del 2%, algunos dicen 3%, pero más que todo el oxígeno está unido a la hemoglobina dentro del eritrocito en un 98%, algunos dicen 97%. Cuando llega, como existe esta diferencia entre 95 y 40, pasa el oxígeno finalmente ¿a dónde? A los tejidos, y por eso es que hay una caída hasta 40. A este nivel, porque prácticamente está dando oxígeno acá. Ya no será 95, sino acá ya cae hasta 40. Y de esta manera, por toda la sangre venosa sigue siendo 40. Y se traslada, ya no traslada básicamente oxígeno, sino traslada CO2. Acá está cómo se traslada el CO2 disuelto solamente en un 7%, en forma de bicarbonato en el plasma en un 70% y unido solamente a la hemoglobina en un 23%. Y como es un círculo perpetuo, regreso al mismo círculo que comencé acá, regreso acá. Muy bien, eso es lo que sucede a nivel de la presión de oxígeno en diferentes sistemas del aparato respiratorio y circulatorio. ¿Recuerdan este evento que hacía que el 104 bajara al 95? Entonces vamos a recordar que acá llegaba a 104 la sangre que estaba a nivel de los capilares pulmonares y luego cae a 95. Y esto se debe acá, como una cuestión eminentemente anatómica. Acá están los alvéolos. Miren cómo están los alvéolos rodeados por un capilar del lado arterial y un capilar del lado venoso. Así es, como una forma de racimo de uvas que se ve acá, rodeado por todos estos, digamos, capilares. Entonces, acá la vena pulmonar lleva sangre oxigenada. Recuerden que la vena pulmonar, y acá cuando llega, acá voy a poner, por ejemplo, cuando llega el oxígeno aquí, acá la presión de oxígeno es 40 milímetros de mercurio. Acá lo han puesto de otro color, por ejemplo, y acá viene la confusión. La vena pulmonar es verdad, ¿no? Es verdad. Este es un esquema muy general. A ver, voy a buscarlo más o menos para poder explicarlo. Aquí está. Llega la arteria pulmonar, acá está la arteria pulmonar. Llega por acá. Acá está la arteria pulmonar, lo voy a graficar muy bien. La arteria pulmonar lleva sangre venosa, venosa, con una presión de oxígeno en la vena pulmonar de aproximadamente 40 milímetros de mercurio. Cuando llega el alvéolo le da oxígeno. 104 a nivel de oxígeno, a nivel de la luz del alvéolo, y 40 a nivel de la capilar del lado pulmonar, venoso. Y luego se oxigena, llega a ser 104. Entonces, por acá es 104 ya. Entonces quiere decir que acá está la arteria pulmonar que se va ramificando. Acá ya es capilar de la arteria pulmonar que llega a 40 milímetros de oxígeno. Luego el alvéolo que está en la luz le da oxígeno y se transforma aquí ya como capilar del lado venoso, pero que lleva sangre arterial y es ricamente oxigenada. Acá 104, 104, 104. Y va subiendo, se va alejando, se va a salir del pulmón y se va a dirigir al corazón. Y acá ocurre el show. La arteria bronquial, que nace precisamente de la aorta, ingresa, ¿no? E irriga a parénquima no alveolar, ¿no? Le da su, digamos, oxígeno y luego acá va por el componente venoso y acá ocurre el shunt, acá contamina a esta vena pulmonar, de tal manera que si acá estaba con 104, a la hora de hacer el cortocircuito, aquí lo baja a 95 y va a salir con 95. Ya, y acá es un resumen. Las arterias bronquiales llevan sangre rica en oxígeno al resto del parénquima pulmonar que no es alveolar. Acá está la arteria bronquial. Ahí se capilariza y se transforma en venas bronquiales. Acá están las venas bronquiales o capilares bronquiales con abundante CO2 y termina en las venas pulmonares, y esto hace que estas venas que estaban 104 acá pasen a 95.
Muy bien. Ahora podremos hablar cómo sucede el intercambio gaseoso en los pulmones a nivel del CO2. Es igual, tenemos que ubicarnos en nuestro dibujo. Tenemos el alveolo, circulación pulmonar o capilares sistémicos. Acá es todo el proceso inverso. El CO2 a nivel de la luz del alveolo es 40 y afuera, en el aire atmosférico, cae a 32. De tal manera que va de un sitio de mayor presión a un sitio de menor presión. Proceso conocido como expiración. También, como es bastante el aire, creo que acá no hay animación. Y vemos en el resto del sistema. La sangre venosa, por ejemplo, el CO2 aquí es 45, sigue siendo la sangre venosa 45, 45, 45, y este 45 le gana la luz del velo y sale por acá. Entonces, el CO2, por tener una presión de oxígeno de 45 a nivel de la sangre venosa, ¿no? Sale del sitio de mayor presión al sitio de menor presión, y acá sale de la luz del alveolo ganándole a la presión atmosférica, o concretamente al nivel del CO2. Y cuando pasa para acá el CO2, pasa con una presión de 40, porque acá era 45, acá era 40, le da, y acá sigue siendo 40 en el resto del sistema, ¿no? Y va circulándose y el círculo se perpetúa. Muy bien. Y esto es de manera muy global. Acá ya le ponen de frente 100, este es otro esquema, ¿no? Otro esquema, solamente para decir qué es lo que sucede a nivel del oxígeno y a nivel del CO2. Inclusive varían un poquito, 45 habíamos dicho, algunos ponen 46, no es mucho la diferencia, pero este es un resumen de lo que yo acabo de explicar. Ahora, el intercambio gaseoso, sabiendo todos estos procesos, sabemos que es así. La ventilación alveolar, el hecho de ventilar, de inspirar, por ejemplo, tiene dos componentes. La bomba respiratoria, yo diría que la bomba muscular respiratoria, o musculoesquelética, porque está dado por quién, por el esqueleto, la caja torácica, los músculos inspiratorios y expiratorios y el sistema nervioso central y periférico. Recuerden que si, por ejemplo, falla la placa mioneural de los nervios frénicos a nivel de diafragma, esta bomba no va a funcionar. Ejemplo, miastenia gravis. O simplemente el diafragma deja de funcionar, se altera la bomba respiratoria, o hay una alteración de la estabilidad torácico-pulmonar, no esqueleto de la caja torácica, la bomba respiratoria no va a poder ventilar adecuadamente. Acá estamos viendo un parte de la ventilación alveolar que tiene que ser con la inspiración. Y entonces la ventilación alveolar depende de dos componentes. La bomba respiratoria, que yo lo defino bajo estos tres componentes, y la permeabilidad de las vías aéreas. Entonces, ¿qué sucede? El oxígeno debe difundir acá. Recuerden que el oxígeno acá es 104 y acá es 40. Y tiene que llegar por todo este proceso que ya lo acabo de describir hacia los tejidos. Muy bien, y luego el CO2 tiene que salir de acá y hacer el proceso inverso para poder salir. Eso ya lo habíamos visto. Entonces el intercambio ocurre siempre en el capilar del lado arterial o que está donde contiene sangre venosa. Estoy hablando de los capilares pulmonares. Y ese proceso nosotros llamamos difusión alveolo capilar. Ahora, la difusión como tal va a depender de la ventilación alveolar con sus dos componentes, pero también va a depender de la perfusión o circulación que le esté llegando. Esta es la difusión. ¿De qué va a depender entonces la perfusión del componente mecánico? Si el corazón no bombea adecuadamente, está mal, o si la arteria pulmonar está estrecha, está dañada, tampoco. Este es el componente mecánico. No bombea bien, corazón derecho no bombea bien, no va a haber una buena perfusión, no va a haber una buena circulación, o algo le pasa a la arteria pulmonar también. Y el otro componente es funcional. ¿Cómo así? Yo me acuerdo que el oxígeno no puede difundir, estoy hablando acá del oxígeno, no puede, digamos, trasladarse libremente y que solamente en un 2 a 3% se encuentra disuelto en plasma y que va a depender mucho de una hemoglobina. La hemoglobina está localizada en los eritrocitos y los eritrocitos se forman a partir de la médula ósea, el sistema hematopoyético. Entonces yo solamente para propósitos didácticos, porque esto realmente no es así, por ejemplo, tengo 4 moléculas de hemoglobina y les vuelvo a repetir, esto no es así realmente, solamente es una idea que ya lo voy a recalcar al final. Acá tengo 4 moléculas de hemoglobina y todas van así. Van a estar listos, prestos a recibir el oxígeno que está llegando. De tal manera que estos oxígenos que están acá en los alvéolos difunden, tienen que difundir, acá es 104, acá es 40, y felices y contentos cada uno tiene su hemoglobina.
Y de esta manera puede trasladarse, o así está en más del 98%, y darle a los tejidos el oxígeno necesario. Llega más oxígeno, pero ¿qué pasa si el sistema hematopoyético está mal? Ya estamos hablando de un componente funcional. No lo sé. Tiene anemia plástica, la fábrica deja de funcionar, entonces solamente puede dar uno al ajuste. Y este llega y está esperando solamente este único, ¿se acuerdan que eran bastantes? Está esperando recibir la hemoglobina. Pero ¿qué sucede? No todo el oxígeno que está en el alveolo podrá difundirse, porque no tiene receptores a quien recibirlos. Esto también puede ser producto de una anemia, se me ocurre. No solamente una anemia producida por un defecto en el sistema hematopoyético, una hemorragia puede ser. Y entonces, como no puede difundir, podrá aceptar a uno y el resto no difunde. Y alveolo que no difunde, porque esa es su función normal, se llama espacio muerto fisiológico, ¿no? Este ejemplo es para propósitos didácticos, porque en realidad cada hemoglobina se combina con 4 moléculas de oxígeno. Ya. Pero ahí está la esencia de la explicación, al menos en el componente funcional. Y recuerden que también tiene un componente mecánico. Entonces, si se altera la perfusión, sencillamente no va a haber intercambio gaseoso, estos oxígenos no tienen a dónde llegar, ¿no? Y el alveolo sencillamente no hace su función de difusión, de intercambio gaseoso, y ocurre el espacio muerto fisiológico. Entonces, la perfusión depende mucho de este componente. Ahora, ¿qué pasa si el oxígeno debe salir qué cosa? CO2. El CO2 ya saben que viene del metabolismo tisular, tiene que recorrer toda esta vía y finalmente tiene que difundir, y sabiendo que hay una presión de 45 aquí en la sangre venosa o capilar de la arterial, del sistema de la circulación pulmonar, y 40 a nivel de la luz del alveolo, y afuera es 32. Por lo tanto, se mueve de 40 de la luz del alveolo hasta 32, que es el CO2 de la atmósfera. Debe salir así. Pero ¿qué pasa si hay una obstrucción de la vía aérea? Una acticidad asmática o algo. Entonces el CO2 va a seguir metabolizándose, va a seguir llegando, pero como no puede salir el CO2, lo que va a producirse es que al nivel de luz del alveolo aumenta. Ya no será 40, será 43. Entonces yo hago una analogía acá. ¿Cuánto es la diferencia de presiones, el gradiente entre la sangre venosa o capilar del lado arterial de la circulación pulmonar con la presión de CO2 de la luz del alveolo? Si acá es 45, doctor, y acá es 40, la diferencia es 5. Así es. Pero como está obstruida la vía aérea y se sigue produciendo CO2, pero el CO2 del alveolo no puede difundir, esto de acá se va acumulando, por lo tanto hay mayor presión y ahora ya no será 40, será 43, y la diferencia de presiones ya no es 5, es 2. Y por lo tanto, como hay menos gradiente, hay menos difusión, y el CO2 permanece ¿dónde? En la luz sanguínea, en la sangre venosa. Habrá más CO2 que no podrá difundir entonces hacia el alveolo y se queda acá, en la sangre venosa, de tal manera que la sangre oxigenada para este lado estará más aumentada. Y eso se llama cortocircuito fisiológico. Se está contaminando la sangre arterial. Otro nombre del cortocircuito fisiológico, derivación derecha-izquierda o derivación AB sencillamente. Arteria-vena. Arteria porque esta es arteria y esta es vena, acuérdense. Entonces son varios sinónimos que ustedes pueden encontrar, no confundirse. Si yo hablo de cortocircuito fisiológico, yo estoy hablando de una derivación derecha-izquierda o derivación AB, arteria-vena. Todo esto que yo les acabo de explicar, ¿ya? Todo esto que yo les acabo de explicar, ¿ya? Lo podemos traducir en este diagrama, este nomograma que se llama. Y aquí están los diferentes valores, tanto del oxígeno como el CO2, a nivel de sangre venosa y a nivel de sangre arterial. Entonces, normalmente el oxígeno es 104 en la luz del alveolo y es 40 a nivel de la sangre venosa, por lo tanto difunde. Entonces, y el CO2 es al revés, acá es 45 en el nivel de la sangre venosa y en la luz del alveolo es 40. Entonces, este es el intercambio normal. Entonces yo puedo decir, con una presión de oxígeno de 104, presión de oxígeno de 104, y un CO2 de 40, CO2 de 40, entonces, si ustedes se fijan bien, ¿de qué valores estoy hablando? Estoy hablando solamente de lo que pasa en la luz del alveolo. O sea, lo que pasa acá.
¿ya? Entonces yo trazo esta línea imaginaria. ¿Cuánto es el CO2 a nivel de la luz del alveolo? 40. ¿Y cuánto es el oxígeno a nivel de la luz del alveolo? 104. Y ese es mi punto equidistante de lo que sucede aquí en la luz del alveolo. Entonces empezamos ahí. Entonces, para esto, la relación, doctor, este es valor normal, claro, 104 en la luz del alveolo, 40 en la luz del alveolo. Entonces, cuando a mí me dan esos valores, yo sé que la ventilación sobre el flujo es normal. Entonces, ese es un punto equidistante de equilibrio, lo que sucede en la luz del alveolo. Pero, ¿qué pasa si, por ejemplo, acá ocurre lo que nosotros llamamos el espacio muerto fisiológico? Hay una alteración de la arteria pulmonar, componente mecánico, o puede ser un componente funcional. Por ejemplo, la hemoglobina alterada está disminuida. Bueno, doctor, yo creo que el oxígeno va a seguir ingresando, porque es 159.9 o 160 ya redondeando a nivel del aire atmosférico, y es acá 104, y acá habíamos dicho que el oxígeno es 40. Entonces, acá es 40, perdón, 104 acá, y 40 a nivel del CO2. ¿Qué sucede? El CO2 sale, es normal, eso no hay ningún problema. El CO2 va a salir, ¿ya? Pero, ¿se acuerdan que el CO2 venía de los tejidos? ¿Se acuerdan que el CO2 tiene que salir a la luz del alveolo? Por lo tanto, ¿quién alimenta al alveolo de CO2? El metabolismo tisular. Entonces, ¿qué sucede si por acá ve algo le sucede a la arteria pulmonar? Bueno, doctor, yo creo que si el CO2 no puede llegar hasta acá, porque está obstruido, no sé qué sea un tromboembolismo pulmonar, el CO2 que está en la luz del alveolo termina por agotarse y queda en cero. Así es. Y el oxígeno no puede difundir. Así es. ¿Por qué? Porque no hay hemoglobina que le pueda llegar, por ejemplo. Ah, pero sigue llegando oxígeno de afuera. Y este ya no será 104. Le he puesto un valor, por ejemplo, 149. Entonces, ¿qué sucede cuando acá ocurre una obstrucción de la arteria pulmonar? Sencillamente el CO2 que está en la luz del alveolo se agota, y el CO2 y el oxígeno que viene de la atmósfera se va incrementando en la luz del alveolo. Y no hay cómo intercambiarlos. Entonces, no hay problema con el CO2 se va agotando, pero acá vemos, y acá estoy colocando, que el CO2 sencillamente está aumentando a nivel de luz del alveolo. O sea que este nomograma solamente me refleja lo que pasa con las presiones de oxígeno y CO2 a nivel de la luz del alveolo. Así es. Por eso dice concentraciones de gas alveolar, oxígeno y CO2. Entonces, este punto ya no estará acá en lo normal, y va a ser anormal ahora. Y estamos viendo que se está desplazando a la derecha, con una presión de oxígeno de 149 y una presión de CO2 de 40. Perdón, de presión de oxígeno de 149 y una CO2 de 0. O sea, si el CO2, que se representa este eje de las ordenadas, tiene que bajar hasta acá. Y decimos que la relación ventilación alveolar sobre flujo es infinito. ¿Por qué? Le puedo poner valores. Normalmente la ventilación alveolar es 4.200 litros por minuto, y el flujo debe ser 5 litros por minuto que está pasando por acá, 5.000 mililitros. Y la relación del cociente es 0.84. Si yo veo que el problema no es tanto es ventilación, ojo, el problema no es ventilación, está ingresando el aire y está saliendo. Lo que se está alterando es el flujo, representado por Q. Entonces yo veo que el flujo está disminuyendo, obviamente algo le hemos colocado acá, y el flujo ya no será 5.000 que llega por acá, será 4.000, y ustedes estoy demostrándolo matemáticamente, doctor, ya no es 0.84, es 1. Sigue disminuyendo el flujo, 3.000, a 1.4, sigue disminuyendo, 2.000, 2.000 que está llegando acá, 2.1, y así sigo aumentando. Y si ustedes van disminuyendo esos valores numéricamente del flujo, van a ver que ese número se extiende hasta el infinito. O sea, el cociente de acá es hasta el infinito. Entonces, cuando la relación ventilación y flujo es mayor de lo normal o es infinito, entonces lo que está afectándose es el espacio muerto fisiológico. Entonces puede ser que un internista me diga, doctor, su relación ventilación alveolar sobre flujo es mayor de lo normal. Entonces yo tengo que sospechar, hay un problema, no problema ventilatorio, hay un problema circulatorio, hay un problema de perfusión. ¿A qué determina si es mecánico o funcional? A eso se refiere. Entonces está aumentando el espacio muerto fisiológico porque no ocurre intercambio entre el oxígeno y el CO2.
Entonces, aquí, el otro oxígeno, perdón, del alveolo y la sangre venosa. Ahora, ¿qué pasa si el problema es obstructivo a nivel de las vías aéreas? Entonces, sí va a haber intercambio acá porque el problema no es circulatorio, el problema es ventilatorio, no está ingresando ni saliendo nada. Entonces, lo que va a pasar es que el CO2 sí va a aumentar hasta 104, regresa a lo normal, pero si sigue persistiendo el problema, el CO2, el oxígeno se agota porque no está ingresando. Y el CO2 más bien va manteniéndose un poquito normal. Entonces, ¿qué va a pasar? Se traslada esta relación hasta acá. Y yo lo puedo expresar de manera numérica. Esto es lo normal. Ahora ya no disminuye el denominador, disminuye la ventilación, o sea, el numerador. Y si voy disminuyendo, voy a ver que el cero se hace más cero, por así decir. 0.84, 0.74, 0.64, 0.54, 0.44. Y entonces cuando a mí me dicen que, y sigue siendo cero, nunca va a llegar a ser 1. Entonces, cuando a mí me dicen que la relación ventilación anular sobre flujo es igual a cero, ¿no? O es menor de lo normal o es cero, o el problema es un cortocircuito fisiológico, una derivación AB o una derivación derecha-izquierda. El problema es de tipo ventilatorio. Hay que recordar algo básico. Este es un pulmón en posición de pie. A nivel de la base hay mayor flujo que ventilación, eso es verdad. Entonces imagínense un vaso, es que esto fuese un vaso con agua. El agua ¿dónde está? Abajo, circulación, y el aire arriba. Por eso es que en la base hay mayor flujo, hay más agua que aire, por eso hay mayor flujo de ventilación. Pero en el lápiz, ¿qué hay más? En el lápiz hay más ventilación que flujo. ¿Ya? Esa es una relación que nosotros tenemos que demostrar. Y la relación representada por esta curva verde, ventilación anular sobre flujo, cambia, ¿no? Si se va hacia el infinito, ya habíamos dicho que es un espacio muerto fisiológico, pero si está por debajo de esto a nivel de las bases, ¿no? ¿Qué encontramos? Que en la base, principalmente, ocurre un problema de tipo circulatorio. Muy bien. Hay mayor perfusión que ventilación y en la ventilación normalmente es mayor en el ápice. Eso sí es verdad. Es lo que acabo de decir. Muy bien. Listo. Creo que eso es básicamente lo que quiero que